en muchos otros momentos, desde la asunción de Javier Milei, pero también en momentos de la política nacional, y no han dejado entrar a aquellos periodistas acreditados en Casa Rosada. Por eso, y en ese sentido, estamos en comunicación con Fabián Goldman, periodista acreditado en la Casa Rosada y periodista que trabaja en FM La Patriada. Fabián, ¿cómo estás? Manuela Cardelle y equipo de la AM650, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bueno, contame un poco cómo fue la situación cuando fuiste hoy a trabajar y no te dejaron pasar. ¿Cómo fue ahí el recibimiento? No, bueno, estaba justamente saliendo al aire para mi medio, traté de ingresar, me negaron el acceso, pedí una explicación, no me la dieron y bueno, nada, ahí los agentes de la Policía Federal que están de este lado de la reja, ¿no? Dentro de la reja que custodia la Casa Rosada, directamente me empujaron y me sacaron del lugar. La situación a las claras muestra el agravamiento de la crisis por la que atraviesa el gobierno y en ese sentido hacer culpables a los periodistas de cuestiones que tienen que ver con la situación social, económica, con la vida cotidiana de los argentinos. Creo que es lo más sustancioso que se puede decir en este sentido de lo que efectivamente están llevando adelante el gobierno nacional con esta medida. No hay ninguna razón para que ningún periodista pueda ingresar a una Casa Rosada, ni siquiera el chivo expiatorio que consiguieron para que tomar como ejemplo, que es el colega Ignacio Salerno del TN, que hizo una cosa que hacíamos habitualmente en la Casa Rosada, que era filmar los pasillos. Claro, ahora ni eso. Que era lo que sucedía, y ahora, bueno, a partir del año pasado lo negaron, sí, y tomaron como base para hacer esta denuncia penal contra Geuna, Salerno y TN, esta cuestión, una medida que fue impulsada por la Casa Militar y luego con la llegada de Javier Milei aquí en la Argentina definió el propio presidente la sanción para todos los medios, que a la vista no requiere mucho análisis la conspiranoia de la cual sufre el presidente Javier Milei, lo lleva a tomar estas medidas en un contexto, te reitero, en el cual la situación política, económica y social es a las claras muy duras para el gobierno. Es importante lo que vos decís porque en términos que pone el gobierno, que lo censuran, porque en realidad esto es una clara censura a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, ellos dicen que existe el espionaje ilegal, por esto que vos comentás en principio, que pasó con la situación del periodista de TN. Ahora, estamos viendo en pantalla el tuit que publicó hoy aproximadamente a las 10:30 de la mañana Javier Lanari, ¿no? Secretario de prensa de la presidencia, que él lo que está diciendo es que se tomó de manera preventiva. Mi pregunta es, ¿hace cuánto se están viviendo este tipo de acciones de que a ustedes no los dejan visitar determinados sectores dentro de la Casa Rosada? ¿Hay algún tipo de comunicación desde Nación para ver cómo va a seguir esta censura, que ustedes no los están dejando pasar a sus lugares de trabajo? ¿Cómo está haciendo ese proceso? ¿Qué pasó? ¿No lo dejaron pasar? ¿Y ahí qué acciones tomaron ustedes? Bueno, este gobierno ha tomado la lucha contra el periodismo en forma personal y ha tomado medidas a lo largo de estos 2 años y medio que indudablemente van en contra de que se conozca qué es lo que pasa por los pasillos de la Casa Rosada. Fundamentalmente el presidente, que impide que registremos su entrada, cierra el patio de las Palmeras, que es el lugar que transitamos habitualmente, y del cual tomamos justamente los videos y las filmaciones de quienes acceden o tienen reuniones con los funcionarios nacionales. En el 2024, te cuento una cuestión personal, sí. Yo había firmado el Salón de las Mujeres cuando empezaron a tapiarlo antes de que se convirtiera en el Salón de los Próceres. En una conferencia de prensa, Adorni me contestó, entre comillas me amenazó, diciéndome, bueno, vos filmaste algo que de hecho no podías haber tenido, no nos pediste permiso, aunque estabas habilitado para hacerlo.
o sea, una pregunta que tenía la respuesta en sí misma, pero que daba a entender claramente que no había ningún tipo de impedimento antes de que ese gobierno llegara para que se procediera a hacer cualquier tipo de filmación dentro de la Casa Rosada. La paranoia, te reitero, que tiene este gobierno ha llevado a tomar estas definiciones, y lo que sí te puedo decir es que el gobierno no tiene intención de permitirnos el regreso a la Casa Rosada. Desearía que no existiera la sala de periodistas, y la única manera que veo que podamos revertir esta situación es mediante la justicia. Claro, ¿no? Mi pregunta acá es, ¿a qué le tienen tanto miedo? Si ellos vienen, es un gobierno que se creó en pos de proteger la moral, ¿no? Y la libertad de expresión, y que cada uno sea libre. Vos acá me acabas de contar algo que bueno, que no lo sabíamos, que es que Manuel Adorni en persona, por vos haber grabado un momento de pregunta y respuesta, te amenazó cara a cara, ahí de frente. Sí, en una conferencia. Ahora voy a buscar el archivo y lo voy a subir, pero sí, efectivamente. Sí, efectivamente así pasó. Ese registro está, y esta medida de no poder firmar, que es algo que te digo, ¿no? Nos habían dicho algunos funcionarios cercanos a Santiago Caputo que no tenían ganas de que eso pase, pero sí. La realidad es que nosotros caminamos por los pasillos de la Casa Rosada. Ahora, en general, cuando sacamos una foto pedimos autorización para hacerlo. Según algunas versiones, el propio Santiago había pedido, tenía la venia, digamos, de algún funcionario de la Casa Rosada, con lo cual, te reitero, esto es nada más y nada menos que una mirada que tiene el gobierno, y quería buscar algún pretexto para generarla, y efectivamente se basa en esto, pero no es responsabilidad. Yo sí siento, digamos, con muchos colegas que están hablando que hubo algún tipo de filtración, que hubo una cuestión ligada al espionaje. Eso es todo para la tribuna, no es nada que sea una cuestión que uno pueda firmarla y y aprobarla, digamos. Sí. Fabián, te quiero preguntar, en estos días de trabajo, obviamente antes de esta situación, ¿vos cómo lo estás viendo públicamente a Adorni? En el sentido de que sigue transitando los pasillos como antes, lo ves menos, dice menos, habla menos con el personal de Rosada. ¿Qué estás viendo en ese sentido? No, últimamente prácticamente aparece muy poco frente a nosotros, lo vemos solamente cuando ingresa a la Casa Rosada, un pequeño saludo de lejos, pero yo particularmente con él ni siquiera tengo contacto a través de WhatsApp, una cosa que sí tienen otros colegas. A mí me lo cortó en enero de 2024, pero es una persona que no está teniendo contacto prácticamente con los colegas, en un momento, por supuesto, de caída vertiginosa de su popularidad y de su imagen. Claro. Y que a pesar de todo eso el gobierno sigue insistiendo con sostenerlo, que es lo que va a pasar de cara al miércoles 29, cuando esté en la Cámara de Diputados presentando el informe de gestión como jefe de gabinete, según lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Hola Fabián, ¿cómo te va? Acá te habla Enzo. Yo te quería consultar desde hace cuánto que ya trabajás en la Casa Rosada, y si alguna vez en la historia que vos recuerdes ha pasado algo similar a esto lo que está sucediendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, esto según los más veteranos, yo estoy hace 7 años y medio, según los más veteranos esto no aconteció más que la dictadura, en los primeros meses del gobierno militar, y luego alguna vez más en el año 2020, según entiendo, por un día de la pandemia. Pero no, va a quedar registrado como una cucarda en el pecho de Javier Milei, consagrarse con el presidente democrático que ha impedido por varios días, porque esto va a tener varios días, a menos que podamos lograr que un amparo judicial revierta la situación, sostenga lo que efectivamente se está aconteciendo en la Casa Rosada. Fabián, ya para cerrar, vos me hablaste de que a contraposición de otros colegas, no crees que esto se revierta, a no ser que
que se vaya al Poder Judicial. En ese sentido, hubo un par de diputados y legisladores que, como parte del Congreso, fueron y presentaron, ¿no?, una nota allá a Casa Rosada en rechazo a este acto de censura que les hicieron ustedes. ¿Crees que este es el camino correcto a seguir? ¿Crees que hacen falta más medidas a tomar en cuenta? ¿Qué opinión tenés sobre esto? No, bueno, todas las medidas políticas que se puedan tomar desde los otros poderes me parecen imprescindibles, porque el hecho de la censura de la prensa no es una potestad del gobierno, ni del presidente de la nación, sino todo lo contrario, es un derecho que nos asiste a todos los argentinos, así que no puede ser que una persona se amparada en un poder digamos momentáneo como es una presidencia decida este tipo de cuestiones. Creo que sí, que hay que seguir insistiendo por todos los caminos, y cuanto más importante sea la protesta y alcance niveles más destacados, como está sucediendo en estos momentos, porque la noticia está volando por todo el mundo. Claro. Creo que va a ser más importante para que podamos regresar a la Casa Rosada. Fabián, sé que este debe ser un día muy movido, pero también muy movilizante para vos, así que nada, agradecerte por atendernos en este día y acompañarte de parte de todo el equipo de la M650 siempre que necesiten. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando entonces con Fabián Goldman, periodista acreditado en Casa Rosada, quien hoy sufrió, en parte con otros colegas, censura de prensa por parte del Gobierno Nacional. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Una radio en movimiento. AM650. Somos